Seguimos acá en el Templo del Rock, estamos con Víctor Raúl Jaramillo acá en su morada. Estamos haciendo algunas temáticas de lo que es ante todo la invitación al concierto del Medellín Ultra Metal Festival, sí, este 31 de agosto. Ya hemos tocado varios temas y aprovecho pues la oportunidad para que sigamos hablando un poco de la parte musical, ¿sí? Pero también de la parte de poesía y de filosofía con Víctor. No sé si fue primero fue músico, poeta y filósofo. ¿Cuál fue el orden? Este mano que lo pone a uno en esas. Pues yo empecé a leer y a escribir antes que a hacer música. Entonces creo que es primero al menos el gusto por la poesía y la filosofía, pero igual a los 9, 10 años ya escuchaba pues algunas cosas de rock, pues. Entonces digamos que son vías alternas que se cruzan y se entrecruzan pues y generan pues como una sola posibilidad creativa. Sí. Pero entonces, ¿cuándo terminaste esos estudios filosóficos? Bueno, el pregrado lo terminé lo terminé en el 90 y piquito, 93 creo, o 94. Después hice pues los doctorados, pero bueno, pero ya pues como con cartón de filósofo, fue en el 93 o 94 creo. Incluso antes de eso ya había publicado un primer libro de poemas que se llamó Tatuajes de Viento, que lo publicaron en la revista Poesía, que dirigía José Manuel Arango, Elkin Restrepo y Luis Fernando Macías. Y ya siguió pues como toda la peripecia pues de la publicación, un poquito irresponsable, pero bueno, ahí vamos. Y la música, lo primero que edité o que pensé o que hice con música fue desde el finales del 83 con Profecía, la primera banda, que yo caí pues ahí encholado, pues, ¿cierto? Que lo que hacía era como las voces y después con Reencarnación, que el primer, digamos, como el primer encuentro o ensayo, pues como con esa idea de reencarnación como tal, fue con Federico López como en noviembre, creo, del 85, que yo estaba en la emisora, yo tenía un programa en la emisora radial del Sistema Colibrí, Radio Disco ZH, ahí tuve un programa como 2 años, después llegó Bull Metal, hizo otro programa, y ahí conocí a Federico, porque había como una ventanita aquí al lado de los equipos para programar, y apareció él, un niñito, que porque había venido de Estados Unidos de viaje con los papás y se había traído el show No Mercy Slayer, ¿cierto? Y entonces esa era la primera copia que llegaba a Medellín y de una la pusimos a sonar y me contó que tenía una guitarra, que tenía unos efectos, que no sé qué, y fuimos y como a los 15 días ya empezamos como a darle cuerpo pues como algunos riffs, algunas cosas, ¿cierto? Algunos ritmos que llamamos nosotros. Y ahí empezó la banda, o sea que primero como digamos como protagonista en lo que se hacía fue la música y posteriormente la literatura. Una vez en la universidad yo estaba pues como muy perdidito y me encerré un año en la pieza y a leer y a oír música nomás. Y después ya de regreso a la universidad, casualmente ese primer día que volví a la universidad después de ese año de encierro, me encontré con un profesor, Jorge Mario Mejía, y se sentó al lado mío y me dijo, bueno, y entonces pues al fin ¿qué vas a hacer? Pues, o sea, uno puede estudiar filosofía en la casa, pues, o sea, y yo decía, este man no quiere que yo siga estudiando, pero me dice, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Publicar un libro o pensar un disco? Y las dos cosas salieron. Entonces, qué pena con usted, hermano. Sí, sí. Algunos me decían que era muy peligroso y que era inviable meterme por tantos frentes al mismo tiempo, porque al final no terminaba uno haciendo nada y sobre todo que si trataba de hacer algo lo iba a hacer mal.
y bueno, no lo he hecho muy bien, digamos, pero se han hecho cositas pues en ambos frentes, sí. Sí, porque son campos muy vastos, entonces puede uno caer en el pecado de que no lograr hacer completamente algo de agrado de uno principalmente, por tratar de hacer varias cosas. Pero yo digo que uno hace esos trabajos y me imagino que así ha pasado contigo, en que uno hace esos trabajos y lo primero que uno siente es la satisfacción con uno mismo, que ese es el primer logro que uno debe tener. Entonces me parece que eso ha sido así y queríamos entonces hacer esta introducción de esas, digamos, esas etapas en la vida de Víctor Raúl Jaramillo, porque precisamente me traje este libro que se llama Mancha Negra y Furia, ¿sí? Ahí lo ponemos en pantalla. Mancha Negra y Furia o Jugada Maestra, es una publicación que hizo Víctor Raúl Jaramillo por los lados del 2012 y que es muy apropiada para traerla en este momento, vísperas al concierto del Festival Ultrametal, porque pues acá a su manera, ¿cierto? Filosófica, poética, pues Víctor habla de todas esas bandas, casi todas como nacientes de los años 80, sí. Del metal pesado acá, hay algo de punk también, hay algo de hardcore. Entonces vamos a aprovechar, en las mismas palabras de Víctor, para que hablemos lo que él escribió de 3 bandas, Danger, Masacre y Necromanti. Así que entonces los dejo con Víctor Raúl Jaramillo para que nos lea esos apartes y involucrando todo, involucrando la música, letras, poesía y filosofía. Entonces, arranquemos. Bueno, yo quiero hacer una aclaración, y es que cuando este libro salió muchas personas pensaron que yo iba a hablar de la escena como una especie de historia o de crónica o de anécdotas, etcétera, y yo lo que hice fue como centrarme en los aspectos, digamos, plenamente personales o sensitivos o emotivos que traían determinadas bandas, determinadas conversaciones con personas de esas bandas o algún concierto donde estuve presenciando pues a esas bandas, y eso fue el resultado. Entonces es un asunto muy personal, pues, cierto, no es propiamente que esté diciendo estos hicieron esto, bueno, no son datos, pues, no son datos, sí. Danger. Encendió la luna de su memoria. Los días iban y venían atravesando su mirada perdida en el canto silencioso de las cosas. Era el aventurero. Cabalgaba por los desiertos en busca del tesoro escondido, con el secreto de la pirámide azul en sus ojos. Pasaba los poblados primitivos y las magníficas ciudades donde los hombres creían ser libres por estar ensimismados en lo que el mundo les vendía, alienados por tanta basura, presas del gran simulacro. Alcanzó a escuchar una voz lejana que le permitía afinar su vida con las acciones que cuando niño le parecían viva manifestación de lo posible. Veía a su padre elaborando un truco de magia, a su madre improvisando una canción. Era el exterminador. Se internaba en las galaxias destruyendo, arrojaba lepra en los ojos de las doncellas, hería el corazón de los infantes y cortaba los miembros de los jefes de las tribus. Su pasado era la visión de un mundo que podría envenenar cualquier respuesta, que podría subvertir el estado íntimo de lo que los hombres estimaban como sagrado. Pronto entraría al palacio de su destino a ver quién gobernaba después de su viaje la verdad, es decir, la locura igualitaria. Pronto elevaría las manos para sentir cómo el viento traía el hedor de antiguas conquistas, pero el viento solo mostró la canción que habitaba en él: no sufras más y lucha por tu libertad. Eso fue suficiente.